La estación minera en Kepler 442b parecía cualquier otra instalación remota en los confines del espacio humano. Pequeños edificios salpicaban el paisaje rojizo, conectados por pasarelas metálicas que relucían bajo la luz de dos soles gemelos. Según los registros oficiales, allí trabajaban 30 personas, extrayendo valiosos minerales del suelo y enviándolos de vuelta a la Tierra. Los registros también indicaban que se trataba de mineros, técnicos y personal de apoyo comunes que intentaban ganarse la vida en la frontera. Los registros mentían. Diego estaba de pie junto a la ventana principal, observando cómo los remolinos de polvo danzaban sobre las llanuras rocosas. Tenía 52 años, cabello plateado y la mirada fija que daban quienes habían visto demasiados combates. Durante 20 años, dirigió equipos de operaciones especiales en las peores batallas que la humanidad jamás haya conocido. Había comandado soldados en los campos de hielo de Europa, liderado incursiones contra fortalezas piratas en el cinturón de asteroides y mantenido la línea cuando otros huyeron. Hace 3 años se jubiló y aceptó este puesto como comandante de estación, pensando que sus días de lucha habían terminado por fin. En eso se equivocaba. Detrás de él, Sophie Grant trabajaba en su puesto informático, revisando los conjuntos de sensores que rodeaban su pequeña colonia. Tenía 38 años, era rápida con los números e incluso más rápida con el análisis táctico. Antes de llegar a Kepler 442b, había pasado 15 años como oficial de inteligencia militar, rastreando los movimientos enemigos y prediciendo ataques. Ahora, ella hacía un seguimiento de los equipos mineros y los patrones climáticos, o al menos eso era lo que decían los documentos. Las otras 28 personas que trabajaban en la estación tenían antecedentes similares. Ben Cole había sido un marine radar antes de convertirse en su topógrafo geológico. Lisa Harper era una exrescatista de la Fuerza Aérea, que ahora trabajaba como su médica. Carl Rodríguez había servido en las operaciones especiales de la Armada antes de comenzar a mantener sus equipos. Todos y cada uno de los ocupantes de la estación Haven Cross eran veteranos de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Guerreros que se habían ganado el derecho a retirarse en algún lugar tranquilo. Habían elegido ese puesto remoto precisamente por ese motivo. Ni políticos, ni periodistas, nadie que les pida que cuenten historias de guerra o que vuelvan a ser héroes. Un trabajo honesto bajo estrellas alienígenas, lejos de todo lo que habían dejado atrás. Pero la galaxia tenía otros planes. Sophie fue la primera en darse cuenta. Sus dedos dejaron de moverse sobre el teclado y se inclinó más hacia la pantalla. Jaque, tenemos barcos llegando. 4 de ellos, viajando a velocidades superiores a la de la luz, recorren unos 2 millones de kilómetros de distancia. Diego se acercó a su puesto, pasando de una postura relajada a una más alerta. ¿Están emitiendo códigos de identificación? Nada. Ninguna señal. Simplemente están sentados allí. Sophie tecleó rápidamente, mostrando más datos. El ordenador no reconoce su diseño. Estas no son naves humanas. En 5 minutos, todos los veteranos de la estación se habían reunido en el centro de mando. Se movían con una eficiencia propia de la práctica. Las viejas prácticas se imponen sin que nadie tenga que dar órdenes. Ben revisó sus armas y encontró rifles y explosivos que parecían extraños para una estación minera. Lisa activó los sistemas de comunicación de respaldo. Carl comenzó a ejecutar diagnósticos en su red de defensa. Las naves desconocidas comenzaron a acercarse, dando vueltas alrededor de la estación como depredadores que estudian a su presa. Sus cascos no se parecían a nada que figurara en las bases de datos humanas, eran lisos y de aspecto orgánico, con secciones que brillaban con una luz misteriosa. Se movían con determinación, coordinando sus posiciones con clara precisión militar. «Están cargando las armas», dijo Sophie, con voz tranquila a pesar de lo que le indicaban sus sensores. Múltiples señales energéticas. Se están preparando para disparar. Diego miró a su alrededor, a su equipo. Vio reconocimiento en sus rostros.
El mismo pensamiento les pasaba a todos por la cabeza. Quienesquiera que fueran esos extraterrestres, habían cometido un grave error. Creían que estaban atacando una estación minera indefensa. No tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse a algunos de los soldados más peligrosos que la humanidad jamás había producido. «Corten la corriente principal», ordenó Diego en voz baja. «Haz que parezca que ya estamos dañados. Ben, Lisa, a sus puestos. Carl, prepara la sorpresa en las secciones C y D. Sofie. Tú coordina a partir de aquí». Las luces del centro de mando se atenuaron a niveles de emergencia mientras Carl desactivaba el reactor principal ante la mirada de los alienígenas que observaban desde la órbita. La estación de Haven Cross parece estar sufriendo fallos críticos. Sus sistemas se están apagando. Su tripulación probablemente está en pánico. La verdad era muy diferente. En la oscuridad, los veteranos se movían por pasillos que conocían de memoria, llegando a los depósitos de armas y posiciones defensivas que habían preparado durante 3 años de cuidadosa planificación. Porque estos soldados en realidad no se habían retirado. Simplemente habían estado esperando, preparándose, manteniéndose listos para una amenaza que esperaban que nunca llegara. Las naves alienígenas abrieron fuego. Los rayos de energía atravesaron las secciones exteriores de la estación, justo donde Diego había dejado deliberadamente la estructura débil. Las instalaciones se vieron sacudidas por explosiones y sonaron las alarmas. Para cualquier observador, parecía una masacre en curso. Un pequeño puesto de avanzada humano destruido por una fuerza abrumadora. Pero en el centro de operaciones oculto en lo más profundo de la estación, Sophie observaba sus pantallas con distanciamiento profesional. Los daños se limitan a las capas exteriores. Todos los sistemas críticos intactos. Están desplegando embarcaciones de abordaje. Diego observó la demostración táctica de 6 pequeñas naves que se separaron de las naves alienígenas y se dirigieron a toda velocidad hacia Avenross. ¿Cuántos? 30 contactos, más o menos. Están cortando el casco en las secciones B, C y D justo donde queremos, dijo Ben por la radio, con una voz que denotaba una sombría satisfacción. Que entren. Entonces les mostraremos a estos alienígenas cómo luchan los humanos. Los primeros soldados alienígenas atravesaron el blindaje del casco y entraron en la estación. Eran altos, cubiertos de armaduras que reflejaban el diseño orgánico de su nave. Portando armas de energía que zumbaban con potencia, avanzaron con cautela pero con seguridad por los oscuros pasillos. Sus sensores buscaban a los humanos que esperaban encontrar acurrucados en las profundidades. Los pasillos estaban vacíos. La estación permanecía en silencio, salvo por el lejano sonido de las alarmas y el silbido del aire que escapaba de las secciones dañadas. Los alienígenas avanzaron, desplegándose en formaciones profesionales, revisando esquinas y puertas. No encontraron nada. Diego los vigilaba a través de sus monitores de seguridad, contando a los soldados y anotando su equipo. Había luchado contra docenas de enemigos diferentes a lo largo y ancho del espacio humano, aprendido sus tácticas y explotado sus debilidades. Estos alienígenas luchaban bien, pero nunca se habían enfrentado a nadie como él y su tripulación. Todos los equipos listos, dijo en voz baja por su radio. Esperen mi señal. Dejen que se relajen. Dejen que piensen que ya han ganado. Los alienígenas se adentraron en la estación, alejándose de su nave de abordaje y de las posibles rutas de escape. Se separaron. Algunos se dirigieron al centro de mando, otros registraron los alojamientos y las zonas de trabajo. Ahora, dijo Jake, en la oscuridad de la estación Haven Cross, los veteranos de élite de la Tierra se pusieron a trabajar. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Ben Coles se movió a través del techo, agachándose como una sombra, con la respiración lenta y controlada. Debajo de él, 6 soldados alienígenas recorrían el pasillo principal, blandiendo sus armas de un lado a otro en busca de objetivos. Eran disciplinados y cuidadosos, exactamente lo que Ben esperaba de soldados profesionales.
Pero también eran predecibles, siguiendo patrones que había visto cientos de veces antes en una docena de batallas diferentes. Esperó hasta que el último alienígena pasó justo debajo de su posición. Luego se dejó caer en picado, y sus botas golpearon el suelo sin hacer ruido. Su cuchillo de combate encontró el hueco entre el casco y la armadura del pecho antes de que el alienígena pudiera girarse. La criatura emitió un breve gorgoteo y se desplomó. Ben ya se estaba moviendo, desapareciendo por un pasadizo lateral antes de que los demás pudieran reaccionar. Los 5 alienígenas restantes se giraron rápidamente, blandiendo sus armas e iluminando el pasillo con ráfagas de energía que chamuscaron las paredes y fundieron el metal. Pero Ben se había ido, se había esfumado en el laberinto de pasadizos que había pasado 3 años memorizando. Detrás de él, oyó a los alienígenas llamándose unos a otros en su extraño lenguaje de chasquidos, confundidos y enfadados. Uno menos en la sección B, informó Ben con calma por la radio. 5 personas más se incorporan a tu puesto, Lisa. En la sección D, Lisa Harper se encontraba en la bahía de carga con otros 3 veteranos, vigilando sus sensores mientras el escuadrón alienígena se acercaba. Habían preparado esta habitación cuidadosamente durante los últimos meses, instalando controles ocultos y reforzando ciertas paredes mientras debilitaban deliberadamente otras. «Están picando el anzuelo», susurró uno de los miembros de su equipo. «Signos vitales detectados en sus escáneres». Lisa asintió. El falso monitor médico que habían instalado emitía falsas señales humanas, haciendo parecer que había personas heridas escondidas en la bodega de carga. Los alienígenas pensarían que han encontrado objetivos fáciles, civiles asustados esperando ser capturados o asesinados. Las pesadas puertas se abrieron y el escuadrón alienígena irrumpió dentro, con las armas listas. Se desplegaron rápidamente, buscando a los humanos que detectaban sus sensores. Encontraron botiquines vacíos, un monitor en funcionamiento y ni rastro de nadie. Lisa pulsó el botón de emergencia. Las puertas de la bodega de carga se cerraron de golpe con un estruendo atronador, atrapando a los alienígenas en su interior. Antes de que pudieran reaccionar, activó los controles atmosféricos. El aire comenzó a escaparse al espacio. Un viento huracanado que arrastraba todo hacia las puertas exteriores. Los alienígenas buscaban desesperadamente dónde agarrarse, mientras sus armas disparaban inútilmente contra paredes diseñadas para resistir impactos de meteoritos. En 30 segundos, todo había terminado. La bodega de carga estaba vacía, y otros 6 alienígenas habían muerto. Sección de despejada, informó Lisa, reposicionándose en la sección F. En las naves en órbita, los comandantes alienígenas observaron cómo los signos vitales de sus soldados desaparecían uno a uno. Ya habían atacado decenas de pequeños puestos de avanzada. Estaciones mineras y bases de investigación saturadas en media docena de sistemas estelares. Siempre sucedía lo mismo. Brecha rápida, victoria veloz, mínimas pérdidas. Esto era diferente. Esto estuvo mal. El comandante alienígena estudió la pantalla táctica, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Sus soldados estaban muriendo, pero ¿dónde estaba el enemigo? ¿Dónde estaban los defensores desesperados librando su última batalla? Sus sensores solo mostraban una estación vacía y fantasmas en la oscuridad. «Envíen la segunda oleada», ordenó. «Todos los grupos de embarque restantes. Aplástalos con números». Otras 20 naves de abordaje fueron lanzadas desde las naves alienígenas que transportaban a más de 100 soldados. Impactaron la estación desde múltiples ángulos, atravesando el blindaje del casco y vertiendo su fuego en los pasillos. Esta vez se movieron más rápido, con menos cuidado, intentando abrumar a los defensores por la fuerza bruta. Diego los observó llegar, contando soldados y calculando ángulos. «Lo están arriesgando todo», le dijo a Sophie. «Quieren acabar con esto rápido. ¿Podemos esperar?». Sophie preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Llevaba años sirviendo con esa gente, luchando a su lado en batallas que hacían que esto pareciera sencillo.
Hemos aguantado cosas peores, respondió Jake. Carl colapsó la sección B. Ben retrocedió al punto de control gamma. Lisa estableció un fuego cruzado con el equipo de Ben en la intersección 7. Los veteranos se movían como si bailaran al son de una música que solo ellos podían oír. Donde los alienígenas esperaban resistencia, encontraron pasillos vacíos. Donde creían ver debilidad, entraban en zonas de muerte cuidadosamente preparadas. Los soldados de Haven Cross habían convertido su hogar en un arma. Cada habitación es una trampa potencial. Cada paso, un riesgo calculado. Carl Rodríguez activó los explosivos que había colocado semanas atrás. El corredor principal de la sección B se derrumbó en una lluvia de metal y rocas, cortando el acceso de la fuerza principal alienígena a su punto de entrada. Los alienígenas que se encontraban frente al derrumbe se dieron cuenta de repente de que estaban atrapados, rodeados y sin posibilidad de recibir refuerzos. Ben y Lisa les atacaron simultáneamente desde dos flancos, disparando sus rifles en ráfagas cortas y controladas. Los alienígenas intentaron formar una posición defensiva, pero se encontraban en un pasillo sin cobertura, frente a oponentes que conocían cada ángulo, cada línea de fuego. Fue una masacre disfrazada de tiroteo. Pero los extraterrestres estaban aprendiendo. El escuadrón restante dejó de avanzar precipitadamente y comenzó a moverse con más cautela, utilizando sus escáneres para mapear la estación, buscando el centro de mando oculto donde los humanos coordinaban su defensa. Se están adaptando, advirtió Sophie. La tercera oleada mantiene su posición en el punto de brecha, asegurando sus zonas de entrada. Ya no nos van a perseguir. Diego frunció el ceño. Los enemigos inteligentes siempre fueron más peligrosos que los valientes. Tiempo hasta que lleguen las fuerzas terrestres. 3 horas y 40 minutos, respondió Sophie. La señal de socorro llegó a la base militar más cercana. 3 destructores y un grupo de portaaviones se dirigen hacia nosotros a máxima velocidad. 3 horas. Diego miró el recuento de municiones, el estado de su personal y el informe de daños que aparecía en sus pantallas. Ya habían resistido durante 2 horas contra todo pronóstico. Pero los alienígenas se estaban volviendo más inteligentes y su gente se estaba cansando. Tenemos que volver a enfadarlos, dijo Diego en voz baja. Haz que dejen de pensar y empiecen a reaccionar. Ben, necesito que hagas algo estúpido. La voz de Ben volvió de inmediato, con un toque de humor. La estupidez es mi especialidad, jefe. ¿Qué tenías en mente? Llévate a Carl y los cargos por minería. Quiero que hagas algo que los enfade mucho. ¿La refinería? Carl sugirió. Allí tenemos almacenados núcleos de plasma procesados para 6 meses. Grado militar con un valor aproximado de 1.000 millones de créditos. Diego sonrió con frialdad. Perfecto. Enciéndelo. 10 minutos después, Ben y Carl estaban en la refinería, rodeados de contenedores de plasma refinado que alimentaría las naves terrestres que viajan a velocidades superiores a la de la luz durante años. Colocaron sus cargas con sumo cuidado, situándolas exactamente en el lugar preciso para lograr la máxima destrucción. Fuego en el agujero, advirtió Ben por la radio. Entonces él y Carl activaron los detonadores y huyeron. La explosión fue visible desde la órbita, un brillante destello blanco que iluminó la mitad del planeta. El complejo de la refinería se vaporizó en un instante, llevándose consigo los valiosos recursos de un año. Y lo que es más importante, mató a 20 soldados alienígenas que intentaban asegurar las instalaciones. En la nave de mando alienígena, el comandante miraba las pantallas con incredulidad. Estos humanos acababan de destruir el activo más valioso de su propia base antes que dejar que cayera en manos enemigas. ¿Qué clase de defensas hicieron eso? ¿Qué clase de soldados quemaban todo solo para negárselo a su enemigo? De repente comprendió a qué se enfrentaba. No se trataba de mineros asustados. No se trataba de civiles desesperados. Eran guerreros. Y estaban dispuestos a convertir toda su estación en un funeral si eso era lo que exigía la victoria.
Todas las unidades, retírense a los puntos de extracción. El comandante alienígena ordenó, nos vamos. Pero Diego no había terminado de impartir lecciones. Sofie, activa los láseres de minería. Las enormes vigas de corte industriales, supuestamente destruidas en el primer ataque, se alimentaban mediante sistemas de respaldo ocultos. Fueron diseñadas para partir asteroides y cortar roca sólida. Las naves de abordaje alienígenas, que aún permanecían acopladas al casco de la estación, eran objetivos mucho más fáciles. Los láseres se dispararon. 5 naves alienígenas se convirtieron en escoria metálica brillante en segundos. Los alienígenas que aún permanecían dentro de la estación se apresuraron a recuperar sus naves restantes. Su retirada organizada se convirtió en una huida presa del pánico. Los veteranos de Haven Cross no continuaron la persecución. Simplemente mantuvieron sus posiciones con profesionalidad y calma, y observaron cómo huían los alienígenas. La flota alienígena se retiró a una distancia segura, reagrupándose y contabilizando sus bajas. 47 soldados muertos, 8 lanchas de abordaje destruidas, y aún no habían tomado la estación. El comandante alienígena se sentó en su silla tratando de comprender lo que había sucedido. Sus fuerzas contaban con una superioridad numérica abrumadora, tecnología superior y el factor sorpresa. Sin embargo, de alguna manera, un pequeño grupo de humanos los había frenado hasta lograr un punto muerto. Volvió a consultar los datos de los sensores, estudiando la distribución de la estación en busca de puntos débiles. Los humanos ya debían estar quedándose sin munición. Debían de estar cansados, desesperados. Un empujón más, un asalto más, y la estación caería. Él tomó su decisión. Que entren los cruceros de batalla. Solicitar tropas de asalto pesado e ingenieros de combate. Vamos a abrir esta estación como un huevo. En Haven Cross, Sofie detectó la llegada de los nuevos barcos y sintió un nudo en el estómago. Jaque, tenemos un problema. Grandes barcos se acercan. Clase crucero de batalla, al menos 3 de ellos. Diego estudió los sensores, con el rostro impasible a pesar de la situación. Cada uno de esos cruceros transportaba cientos de soldados y suficiente potencia de fuego como para arrasar una pequeña ciudad. ¿Cuánto falta para que llegue nuestra flota? 2 horas, respondió Sofie. Quizás menos si están exigiendo mucho a sus motores. 2 horas. Diego miró a su equipo disperso por toda la estación, cansados pero aún listos para luchar. Ya habían realizado milagros contra todo pronóstico, pero todos tenían límites y ellos estaban llegando al suyo. Necesitamos ganar tiempo, dijo Diego en voz baja. Que se lo piensen 2 veces antes de presionarnos. Sofie, ¿puedes hackear sus comunicaciones? Los dedos de Sofie volaban sobre su teclado. Tal vez su cifrado sea robusto, pero podría ser capaz de acceder a los datos de sus sensores. ¿Por qué? Porque quiero enviarles un mensaje, respondió Jaque. Muéstrales lo que les pasó a sus amigos. Hazles ver exactamente a qué se enfrentan. Sofie hizo gala de su magia técnica, sorteando los cortafuegos alienígenas y accediendo a su red de comunicaciones. En cuestión de minutos, tuvo acceso a sus canales tácticos. Listo cuando usted lo esté, comandante. Diego abrió una línea de comunicación, y su rostro apareció en todas las pantallas de la flota alienígena. Parecía cansado y tenía sangre en el uniforme, pero su mirada era firme y dura. Soy el comandante Diego de las fuerzas terrestres. Ustedes han atacado una estación humana sin provocación y han matado a civiles. Ese fue tu primer error. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Vuestro segundo error fue pensar que éramos indefensos. Somos veteranos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Tierra. Hemos luchado en más batallas de las que podéis nombrar. Hemos mantenido posiciones peores contra enemigos mejores. Y aquí seguimos. Diego se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió fría y peligrosa. Tu tercer error es pensar que estamos solos.
La Tierra no abandona a sus habitantes. Incluso ahora, nuestra flota está llegando. Llegarán en 2 horas, y cuando lo hagan, te enfrentarás a todo el poderío militar de la humanidad. Así que te doy una oportunidad para irte. Subid a vuestras naves, saltad a velocidades superiores a la de la luz y no volváis jamás. Si sigues aquí cuando llegue nuestra flota, te destruiremos. Cortó la transmisión. En el silencio que siguió, Sophie lo miró con preocupación. Sabes que no se van a ir, ¿verdad? Ese comandante de ahí fuera tiene demasiado orgullo como para huir de una estación dañada. Lo sé, admitió Jake. Pero tal vez algunos de sus soldados duden. Quizás algunos de ellos se lo piensen 2 veces antes de irrumpir en nuestros pasillos. Cada segundo de duda nos da tiempo. Su apuesta no funcionó. El comandante alienígena, dolido por las palabras de Diego y decidido a demostrar que los soldados humanos no eran invencibles, ordenó un asalto inmediato. Los cruceros de batalla abrieron fuego con sus cañones principales, bombardeando la estación con armas de energía que hacían que los ataques anteriores parecieran suaves. Secciones enteras de Haven Cross explotaron, liberando atmósfera y escombros al espacio. Brechas en el casco en las cubiertas 3 a 7, informó Sophie. Su voz se quebró mientras la estación temblaba a su alrededor. Estamos perdiendo integridad estructural en los anillos exteriores. Selladlos, ordenó Jake. Retirad a todos a las secciones centrales. Que se queden con la estación exterior si tanto lo desean. Los veteranos se retiraron por rutas preparadas, dejando tras de sí techos y mamparos, y trampas para cualquier alienígena que los siguiera. Minas colocadas para parecer equipo dañado. Pasillos debilitados para que colapsaran bajo el peso. Puertas que se bloqueaban desde dentro y no se podían abrir desde fuera. Los alienígenas irrumpieron en la estación, cientos de soldados moviéndose por las secciones dañadas. Esta vez avanzaron lentamente, revisando cada detalle. En la esquina, escudriñaban en busca de trampas. Habían aprendido a ser cautelosos tras sus derrotas anteriores, pero la cautela costaba tiempo, y el tiempo era lo que Diego más necesitaba. En el centro de la estación, los veteranos supervivientes se reunieron alrededor de Jake. Solo quedaban 22 que aún podían luchar. 6 estaban gravemente heridos, pero se negaban a abandonar sus puestos. Estaban exhaustos, con poca munición y rodeados por una fuerza enemiga 10 veces superior a la suya. Ben Cole revisó su rifle y sonrió con cansancio. Bueno, esto ha sido divertido. Un poco como aquella pelea en Titán. ¿Te acuerdas de eso? Lisa Harper se rió a pesar de todo. ¿De aquella vez que resistimos 6 horas en un almacén contra todo un batallón? Sí, me acuerdo. Todavía me duele la espalda de aquella. Carl Rodríguez estaba colocando explosivos alrededor del centro de mando, preparando una última sorpresa si los alienígenas lograban penetrar. Al menos esta vez pudimos verlo bien. El almacén de Titán olía a pescado rancio y a arrepentimiento. Diego escuchó a sus hombres bromear y sintió un orgullo feroz. Estaban asustados. Estaban cansados. Pero seguían luchando, seguían haciendo planes, seguían buscando formas de dañar al enemigo. Eso era lo que hacía especiales a los soldados humanos. No las armas superiores ni los cuerpos más fuertes, sino la absoluta negativa a rendirse, incluso cuando rendirse tenía todo el sentido del mundo. Escuchen, dijo Jake, y todos se detuvieron a mirarlo. La flota terrestre estará aquí en 90 minutos. Solo tenemos que resistir hasta entonces. Sé que están cansados. Sé que están asustados. Pero miren a su alrededor. Todos aquí han hecho lo imposible antes. Hemos defendido estaciones, tomado fortalezas, sobrevivido a batallas que deberían habernos matado 10 veces. Esta es solo una más. Sophie se enderezó de repente frente a su consola. Esperen. Estoy captando algo. Sensores de largo alcance detectando nuevos contactos. Grandes señales moviéndose rápidamente. ¿Alienígenas?
preguntó Ben. No, son naves humanas. La flota llegó antes de lo previsto. En todas las pantallas del centro de mando, la visualización táctica mostraba 3 destructores y un enorme portaaviones saliendo de un viaje a velocidad superlumínica justo al límite del alcance de las armas. La caballería había llegado y no se andaba con rodeos. El destructor líder lanzó inmediatamente cazas. Docenas de pequeñas naves se dirigieron a toda velocidad hacia los cruceros de batalla alienígenas. Los grandes cañones del portaaviones abrieron fuego, disparando proyectiles del tamaño de coches pequeños a través del espacio a una fracción de la velocidad de la luz. Los alienígenas, atrapados entre los obstinados defensores de la estación y la flota terrestre que llegaba, se encontraron de repente en una posición muy desfavorable. Su comandante, al darse cuenta de la trampa en la que había caído, ordenó la retirada. Los cruceros de batalla comenzaron a alejarse, intentando ganar la distancia suficiente para saltar a velocidad superlumínica. No lo consiguieron. Los destructores humanos se abalanzaron como lobos, sus armas destrozando las naves alienígenas. Un crucero de batalla explotó en una enorme bola de fuego. Otro perdió sus motores y se perdió en el espacio. El tercero logró escapar, dañado, y la atmósfera se cernía sobre ellos. Las tropas alienígenas que aún permanecían en Haven Cross intentaron abrirse paso hasta su nave de abordaje. Pero ahora eran ellos quienes estaban atrapados, rodeados, desesperados. Los veteranos de Haven Cross, presintiendo la victoria, contraatacaron con fuerza. Los pasillos se convirtieron en campos de batalla mientras soldados cansados pero decididos hacían retroceder a los invasores. En 30 minutos, todo había terminado. Los alienígenas que pudieron escapar huyeron a sus naves restantes. Los que no pudieron se rindieron, arrojando sus armas y alzando las manos en un gesto universal de derrota. Diego permanecía de pie entre las ruinas de su centro de mando, escuchando la señal de fin de alerta. A su alrededor, su equipo se abrazaba, riendo y llorando de alivio. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían resistido. La almirante Patricia Hayes se encontraba en el puente del portaaviones Valiant, observando el desarrollo de la batalla en sus pantallas tácticas. Tenía 56 años, el pelo gris recogido en un moño apretado y unos ojos que habían presenciado los peores días de la humanidad y sus mayores victorias. Había comandado naves en las guerras fronterizas y defendido la estación Titán contra. Con una superioridad numérica abrumadora, se había ganado la reputación de ser alguien que jamás se rendía y nunca abandonaba a nadie. Cuando la señal de socorro de Haven Cross llegó a su flota, ordenó inmediatamente máxima velocidad. Las estaciones mineras no solían tener grandes defensas, y una tripulación civil que se enfrentara a un ataque alienígena probablemente sería masacrada en minutos. Esperaba llegar y encontrar restos, tal vez supervivientes si tenían mucha suerte. En cambio, encontró una estación operativa, transmitiendo y combatiendo. Los alienígenas se retiraban, sus fuerzas diezmadas y desmoralizadas. Alguien allí abajo había convertido una simple instalación minera en una fortaleza y la había defendido contra una fuerza que debería haberlos aplastado en los primeros minutos. Consíganme una comunicación. Canal con esa estación, ordenó. Quiero saber quién está al mando allí abajo. Un instante después, el rostro de Diego apareció en su pantalla. Parecía exhausto, su uniforme desgarrado y manchado de sangre, pero sus ojos estaban claros y fijos. Almirante Hayes, habla el comandante Diego, de la estación Haven Cross. Hemos mantenido la posición y estamos listos para transferir el mando. Patricia sintió que se le cortaba la respiración. Diego. Conocía ese nombre, conocía su historial. Comando de Operaciones Especiales. Veterano de la campaña de Europa. Héroe de la batalla de Titán. Uno de los soldados más condecorados de la historia militar de la Tierra. ¿Qué hacía al mando de una estación minera? Comandante Diego, dijo lentamente. Me alegra volver a verlo. Informe de situación,
22 efectivos en combate. 6 heridos, pero estables. La estación sufrió graves daños, pero los sistemas principales funcionan. Se contabilizaron 47 bajas enemigas confirmadas. Varias naves destruidas. Sin bajas humanas. Diego hizo una pausa y añadió en voz baja: también destruimos la refinería para privar al enemigo de recursos. Asumo toda la responsabilidad de esa decisión. Patricia contuvo la risa. Este hombre había defendido una estación contra todo pronóstico. Había matado a decenas de soldados enemigos y ahora se preocupaba por el papeleo de destruir su propia refinería. Comandante en apuros. En espera de operaciones de rescate. Estamos enviando equipos ahora. Se volvió hacia su oficial táctico. ¿Cuál es el estado de la flota alienígena? 2 cruceros de batalla destruidos. Uno escapó gravemente dañado. Varias naves más pequeñas destruidas o capturadas. Estamos rescatando a los supervivientes de restos. El oficial hizo una pausa, visiblemente incómodo. Almirante, algunos de los prisioneros alienígenas solicitan hablar con el comandante de la estación. Parecen muy interesados en conocer a los humanos que los derrotaron. Más tarde, Patricia dijo: la prioridad es asegurar la estación y atender a los heridos, tanto los nuestros como los suyos. Pero mientras los equipos de reparación se desplazaban a Avenross, Patricia estudiaba los sensores de largo alcance. Algo le inquietaba de aquel ataque. Los alienígenas habían invertido importantes recursos en atacar lo que creían que era una simple estación minera. Eso sugería recopilación de inteligencia, planificación y un propósito que iba más allá de las incursiones aleatorias. Extrae todos los datos de las naves alienígenas. Ella dio órdenes de navegación de comunicaciones. Quiero saber por qué atacaron específicamente Haven Cross. 3 horas después, obtuvo su respuesta, y ésta le heló la sangre. Las naves alienígenas transportaban archivos de datos que mostraban docenas de colonias humanas marcadas para ataque, posiciones de flota, fuerza de las defensas y centros de población. Esto no fue una redada al azar. Esto era un reconocimiento para una invasión. Convocó una reunión de emergencia con su equipo directivo y Diego. Se reunieron en la sala de conferencias de Balian, mirando fijamente las pruebas que aparecían en las pantallas. Se hacen llamar Cross de Mingen. Patricia explicó: según los datos que hemos recuperado, llevan años vigilando a la humanidad. Nos ven como una amenaza para su expansión, así que decidieron eliminarnos antes de que nos hagamos más fuertes. Ben Cole, quien había ideado el plan junto con Jake, estudió el mapa estelar que mostraba las rutas de ataque previstas. Esto es importante. Realmente grande. Están planeando atacar 50 sistemas simultáneamente. Correcto. Patricia lo confirmó. Las estimaciones conservadoras sitúan su flota completa en 300 buques capitales con miles de buques de apoyo. Llevan décadas acumulando esta armada. Lisa Harper negó con la cabeza incrédula. ¿Cómo es posible que no supiéramos esto? ¿De dónde procedían? Habitan una región del espacio que creíamos vacía, más allá de los cúmulos de nebulosas que aún no hemos explorado. Para cuando los detectamos, ya se estaban preparando para la guerra. Patricia abrió otro archivo. Pero Haven Cross cambió algo. Los contuvisteis con 28 personas. Les hiciste perder tiempo, barcos y, lo más importante, sorpresas. La noticia de esta batalla ya se está difundiendo a través de los canales de comunicación humanos y alienígenas. Carl Rodríguez frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Patricia miró a Diego y vio en sus ojos la misma comprensión que ella sentía. Ahora nos preparamos para la guerra. El alto mando está llamando a filas a todos los veteranos con experiencia en combate, construyendo nuevas defensas en las estaciones fronterizas y acelerando la producción de buques de guerra. Nos estamos preparando para la pelea que Cres quería lanzarnos. Ella mostró los nuevos pedidos en la pantalla. Comandante Diego, a usted y a su equipo se les ha ofrecido una opción.
Puedes disfrutar de una verdadera jubilación en algún lugar seguro dentro de los sistemas centrales, lejos de la guerra que se avecina. Te has ganado ese derecho con creces. O Diego preguntó, aunque ya lo sabía. ¿O puedes ayudarnos a prepararnos? El alto mando quiere crear una nueva academia militar, enseñándote las tácticas que utilizaste aquí, cómo convertir cualquier estación en una fortaleza, cómo luchar cuando te superan en número, cómo vencer contra todo pronóstico. Patricia se inclinó hacia adelante. Quieren que tú lo ejecutes. Entrenar a la próxima generación de defensores. La habitación quedó en silencio. Estos veteranos creían que sus días de lucha habían terminado. Se habían ganado la paz, se habían ganado el descanso, pero también habían visto lo que se avecinaba, habían visto la magnitud de la amenaza a la que se enfrentaba la humanidad. Sophie fue la primera en hablar. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Primera clase, 5.000 oficiales y suboficiales de todas las ramas. Finalmente, 50.000, Ben silbó suavemente. Son muchos niños para entrenar. Eso representa 50.000 personas que podrían mantener sus puestos cuando se produzca el colapso. Lisa señaló 50.000 oportunidades para asegurarse de que lo que sucedió aquí suceda en todas partes. Diego miró a su equipo, viendo el agotamiento en sus rostros, las heridas que llevaban, el precio que esta batalla había cobrado. También vio algo más. Determinación, orgullo, la misma obstinada negativa a rendirse que les había permitido superar situaciones peores. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Patricia se permitió una leve sonrisa. El transporte sale hacia la Tierra en 6 horas. Bienvenido de nuevo al servicio activo, comandante. Mientras salían de la sala de conferencias, Ben puso una mano en el hombro de Jaque. Sabes, en realidad nunca íbamos a jubilarnos, ¿verdad? Las personas como nosotros no dejamos de ser soldados solo porque hayamos firmado. Veloces. A través del vínculo, Ximeno podía sentir la determinación y la concentración de Silara. Pero también podía sentir su miedo. No por ella, sino por él. Siento lo que sientes, dijo Ximeno en voz baja, para que solo ella lo oyera. ¿Tienes miedo de que me lastimen? Claro que sí, respondió Silara. Eres mi compañero. Si te pasa algo, pierdo una parte de mí. Lo mismo me ocurre a mí, dijo Ximeno. Así que ambos debemos tener cuidado. La flota abandonó el viaje a velocidad superlumínica en el borde del sistema. Inmediatamente, sonaron las alarmas. La fuerza Krellin era enorme, mucho mayor de lo que la inteligencia había sugerido. Docenas de naves de guerra rodeaban la colonia, bombardeando el asentamiento. Sabían que veníamos, dijo Silara con voz tensa. Esto es una trampa. Ximeno estudió la pantalla táctica. Las naves Krellin estaban posicionadas para cortar cualquier intento de rescate. Si la flota atacaba, sería rodeada y destruida. Necesitamos una nueva estrategia, dijo Ximeno, dejando que su entrenamiento militar tomara el control. Un ataque directo no funcionará. A través del vínculo, sintió la mente de Ciara trabajando, sopesando posibilidades. De repente, pensaron al unísono. Las ideas fluían entre ellos, combinando tácticas humanas con tecnología valiria. Era algo que Ximeno jamás había experimentado. Aquí, dijeron simultáneamente, señalando distintos puntos de la pantalla. Y aquí, Kieran pareció confundido. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ganando, dijo Siller con una sonrisa feroz. El plan era arriesgado. La mitad de la flota crearía una distracción, alejando a las naves Kree de la colonia. La otra mitad, liderada por Ximeno y un pequeño equipo, usaría tecnología de sigilo para atravesar el bloqueo y aterrizar en la superficie del planeta. Evacuarían a tantos colonos como fuera posible mientras la flota principal mantenía ocupados a los Krellins. Voy para allá, anunció Ximeno. Yo también, respondió Ciara. Majestad,
No puede, protestó Kieran. Es usted la emperatriz. No puedes arriesgarte en un asalto terrestre. La piel de Sylar volvió a enrojecer. Fui guerrera mucho antes de ser emperatriz. He luchado en más batallas de las que tú has vivido. No enviaré a otros a morir mientras yo me escondo a salvo en mi nave. Ximeno reconoció esa determinación. Era lo mismo que lo impulsaba a luchar, a proteger. Se parecían más de lo que había imaginado. Entonces vamos juntos, dijo Ximeno. La inserción fue un éxito. Ximeno, Sylar, Kail y un equipo mixto de soldados humanos y valirios aterrizaron cerca de la colonia al amparo de la batalla espacial. El asentamiento estaba en ruinas. Edificios en llamas, gente escondida en cualquier refugio que encontraban. Las fuerzas terrestres Kreyin ya estaban en el planeta buscando supervivientes. Ximeno y su equipo se movieron rápidamente, evacuando a los colonos a las naves de transporte. Pero los Kree se acercaban. Necesitamos más tiempo, gritó Kail por encima del estruendo de las armas. Entonces lo compramos, respondió Ximeno, adoptando una posición defensiva. La lucha fue brutal. Los soldados Krell eran feroces y estaban bien armados, pero la fuerza combinada humano-valiria combatió con una coordinación que sorprendió a todos. A través del vínculo, Ximeno y Sierra se movían como uno solo, anticipando las acciones del otro y cubriendo sus debilidades. Sobre ellos, la batalla espacial rugía. La flota valiria luchaba con precisión y potencia, pero los Krell contaban con la superioridad numérica. Era solo cuestión de tiempo que rompieran las líneas. Mientras los últimos colonos eran embarcados en las naves de transporte, una explosión sacudió el suelo. Ximeno alzó la vista y vio una nave de desembarco Kreyin aterrizando cerca, acribillando a docenas de soldados. «Ve», gritó Ximeno a Kail. «Sácalos de aquí». «¿Y tú?», preguntó Kail. «Los detendremos», dijo Sylar, de pie junto a Ximeno. «Nos abriremos camino». Kail dudó, pero sabía que era mejor no discutir. Condujo las naves de transporte, que se elevaron hacia el cielo caótico. Ximeno y Sierra se colocaron espalda con espalda, frente a las fuerzas Kreyin que avanzaban. Un vínculo entre ellos les permitía sentir la determinación del otro. No caerían allí. No fracasarían. Y cuando la batalla alcanzó su punto álgido, mientras luchaban juntos contra una superioridad numérica abrumadora, Ximeno finalmente comprendió el verdadero significado de la profecía. La convergencia no tenía que ver con el destino ni la fatalidad. Se trataba de dos personas que elegían permanecer juntas, ser más fuertes juntas que separadas. Los soldados Kreyin avanzaron en formación, con las armas en alto y listas. Ximeno contó al menos 40 enemigos, quizá más. La situación era desesperada, pero ya se había enfrentado a situaciones imposibles. A su lado, la piel de Sylar se tornó de un carmesí intenso, el color de la preparación para la batalla. ¿Listas?, preguntó Ximeno. Siempre, respondió Sierra. Se movieron al unísono, sus acciones perfectamente sincronizadas gracias al vínculo. Ximeno disparó su rifle con ráfagas precisas mientras Sierra usaba su arma de energía para crear un escudo de luz crepitante. Los soldados Kreyin caían, pero seguían llegando más. La tierra temblaba con las explosiones. El aire se llenó de humo y olor a metal quemado. Sobre ellos, la batalla espacial. La tensión aumentó. Las naves valirias se lanzaban en picado y zigzagueaban entre las formaciones Kreyin, con sus armas disparando. Pero las fuerzas Kreyin contraatacaban, superando lentamente a los defensores. A través del vínculo, Ximeno sintió la determinación de Sylar y algo más. Un plan formándose en su mente. Estaba pidiendo refuerzos, usando su autoridad para atraer naves de sistemas cercanos. Pero llevaría tiempo. Tiempo del que no disponían. Un soldado Kreyin rompió su línea defensiva, apuntando directamente a Ximeno. Sylar se movió más rápido que el pensamiento, interponiéndose entre Ximeno y el arma.
La explosión la alcanzó en el hombro y gritó de dolor. Su piel cristalina se agrietó y sangre azul brotó de la herida. Ximeno sintió su dolor como si fuera suyo. La rabia pura y ardiente lo inundó. Se lanzó hacia adelante, derribando al soldado que la había herido. Más enemigos cayeron ante su furia. Pero entonces estuvo al lado de Sylar, con las manos temblando mientras intentaba detener la hemorragia. «Estoy bien», jadeó ella, aunque su piel estaba pálida. «No lo estoy». «Fatal. No estás bien», dijo Ximeno con la voz quebrada. «¿Recibiste ese golpe por mí?» «Claro que sí», respondió Sylar, esbozando una débil sonrisa. «Eres mía, y protejo lo que es mío». El vínculo entre ellos palpitó, y Ximeno se dio cuenta de algo. Podía sentir su fuerza vital, podía percibir dónde estaba herida, y de alguna manera sabía que podía ayudarla. Colocó las manos sobre la herida y canalizó su propia energía a través del vínculo. Los ojos de Sylar se abrieron de par en par al sentirlo. La conexión entre ellos se profundizó, volviéndose física además de mental. La fuerza vital de Ximeno fluyó. «Unos papeles». Diego asintió lentamente. «Lo sé. Solo esperaba que pudiéramos tener un poco más de tiempo». «Tuvimos 3 años de paz», señaló Karl. «Eso es más de lo que la mayoría de los soldados llegan a recibir. Y ahora volvemos a tener un propósito. Forma a la próxima generación. Asegúrate de que sobrevivan a lo que nosotros sobrevivimos». Fuera del alcance de la vista, los equipos de reparación trabajaban en la estación Haven Cross, soldando el revestimiento del casco y reemplazando los sistemas dañados. La estación jamás volvería a ser una instalación minera. Pero sobreviviría. Serviría como prueba de que los humanos no podían ser vencidos fácilmente. Esa determinación y habilidad podrían compensar la superioridad numérica. Más que eso, se convertiría en una leyenda. La historia de Haven Cross se extendería por todo el espacio humano, contada en todas las academias militares y bases de entrenamiento. Los veteranos hablarían de la estación minera que se convirtió en fortaleza, de los soldados retirados que recordaban cómo luchar, de la tripulación que resistió contra todo pronóstico, y 50.000 nuevos soldados aprenderían de esos veteranos. Llevando consigo las lecciones aprendidas con sangre y sacrificio, aprenderían que los humanos no se rinden, no se quiebran, no dejan de luchar hasta que el último enemigo es derrotado o el último aliento abandona su cuerpo. El dominio aplastante quería aniquilar a la humanidad antes de que pudiera convertirse en una amenaza. En cambio, les habían recordado a todos los humanos por qué su especie había sobrevivido y prosperado a lo largo de docenas de mundos. Habían despertado algo que debería haber permanecido dormido. 3 semanas después de la batalla, Diego se encontraba en un centro de entrenamiento en la Tierra, observando a 5.000 jóvenes soldados realizar ejercicios de combate. Venían de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, de todos los rincones del espacio humano. Algunos eran reclutas recién llegados. Otros tenían años de experiencia, pero nada comparable a lo que los veteranos de Haven Cross podían enseñarles. Estaban ansiosos, concentrados y aterrorizados. La noticia de la guerra inminente se había extendido por los ejércitos como la pólvora. Todos sabían que los Kree estaban ahí fuera reuniendo sus fuerzas, preparándose para atacar. Estos soldados sabían que podían marcar la diferencia entre la supervivencia y la extinción de la humanidad. Diego los observó con ojo crítico, detectando errores en sus formaciones y vacilaciones en sus movimientos. Tenían entrenamiento básico, pero carecían del instinto que mantenía vivos a los soldados en combate real. Eso llegaría con el tiempo y la enseñanza. Sophie apareció a su lado con una tableta llena de planes de lecciones y escenarios tácticos. El primer grupo finaliza la evaluación básica mañana. Después de eso, comenzamos el entrenamiento real. ¿Cuántos crees que completarán el programa completo?, preguntó Jake. Sophie reflexionó detenidamente sobre la pregunta. Si los estuviéramos entrenando para el servicio militar regular, a todos ellos.
Pero les estamos enseñando a luchar como luchamos nosotros en Haven Cross, a pensar de forma independiente, a improvisar, a convertir cualquier posición en una fortaleza. Eso requiere algo especial, dijo haciendo una pausa. Tal vez el 70% lo logra hasta el final. Los demás seguirán siendo mejores soldados que cuando empezaron. Ben Cole se unió a ellos para ver el ejercicio de entrenamiento a continuación. Los niños están motivados. Les concedo eso. Esta mañana vi a uno practicando despeje de habitaciones durante 3 horas seguidas sin descanso. La motivación es buena, coincidió Jake. Pero debemos enseñarles cuándo luchar y cuándo esperar, cuándo mantener la posición y cuándo retirarse. Las lecciones más difíciles tienen que ver con la paciencia y el momento oportuno, no con el coraje. Durante el mes siguiente, la academia fue tomando forma a su alrededor. Los veteranos de Haven Cross se convirtieron en instructores, cada uno enseñando su especialidad. Ben impartía entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, enseñando a los alumnos cómo convertir pasillos y habitaciones en campos de batalla. Lisa impartía medicina de combate y supervivencia, preparando a médicos capaces de mantener con vida a los soldados en condiciones imposibles. Carl se encargaba de las demoliciones y la ingeniería, explicando cómo fortificar posiciones y crear trampas con cualquier material disponible. Sophie se hizo cargo de la planificación táctica, enseñando a los oficiales cómo analizar situaciones, predecir los movimientos del enemigo y coordinar las operaciones defensivas. Sus clases eran famosas por su dificultad. Les planteaba a los alumnos escenarios imposibles y les exigía soluciones, luego destrozaba sus planes y les obligaba a empezar de nuevo. Diego supervisaba todo, impartiendo cursos de alto nivel sobre estrategia y mando. Sus alumnos eran oficiales que dirigirían estaciones y barcos cuando ocurriera el accidente. Necesitaban comprender no solo cómo luchar, sino también por qué los humanos luchaban como lo hacían. Una tarde, Diego reunió a su clase avanzada para una lección especial. A estas alturas, todos habéis oído la historia de Haven Cross. Como 28 veteranos mantuvieron una posición frente a cientos de enemigos. Algunos de ustedes piensan que fue suerte. Otros piensan que se trató de una habilidad superior. Todos estáis equivocados. Mostró imágenes de la batalla que evidenciaban la lucha desesperada en oscuros pasillos. Ganamos porque sabíamos 3 cosas que nuestro enemigo desconocía. Primero, conocíamos el terreno a la perfección. Cada pasillo, cada habitación, cada punto débil de la estructura. Llevábamos 3 años aprendiendo a usar nuestra casa. Segundo, nos conocíamos y confiábamos plenamente el uno en el otro. Cuando yo daba una orden, mi gente la ejecutaba sin dudarlo porque sabían que yo jamás desperdiciaría sus vidas. Diego hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero la tercera razón es la más importante. Estábamos dispuestos a sacrificarlo todo para ganar. Cuando destruimos esa refinería, quemamos recursos por valor de 1.000 millones de créditos. Al derrumbar los pasillos, dañamos nuestra propia casa. Luchamos como siempre han luchado los humanos cuando se ven acorralados. No por gloria ni honor, sino por supervivencia y por el bien común. Uno de los estudiantes, un joven teniente llamado Danny Foster, levantó la mano. Señor, ¿cómo enseñamos eso? ¿Cómo conseguimos que nuestras tropas estén dispuestas a sacrificarlo todo? Diego sonrió con tristeza. No se puede enseñar, teniente. Solo puedes demostrarlo. Liderar con el ejemplo. Demuestra a tu gente que nunca les pedirías que hicieran algo que tú mismo no harías. Gánate su confianza con hechos, no con palabras. Eso es lo que convierte a un grupo de soldados en un equipo capaz de resistir contra todo pronóstico. Con el paso de los meses, las noticias procedentes de la frontera empeoraron. La horda se estaba moviendo, sus flotas reuniéndose en puntos de concentración justo más allá del espacio humano. Los exploradores informaron de una acumulación masiva de barcos y tropas. La invasión que todos temían llegaría pronto, pero la humanidad se estaba preparando.
Se estaban construyendo nuevas estaciones defensivas utilizando el diseño de la Cruz de Haven. Pequeñas pero fuertemente fortificadas posiciones que podían resistir fuerzas mucho mayores. Se estaban destinando veteranos a lo largo de la frontera, colocando soldados experimentados en cada colonia y puesto de avanzada. La producción de armas se había triplicado, las reservas de munición estaban creciendo y todos los barcos de la flota estaban siendo modernizados con nuevos sistemas. Lo más importante es que el programa de entrenamiento estaba funcionando. La primera promoción se graduó de la Academia de Jaque. 5.000 soldados que habían aprendido a luchar como los veteranos de Haven Cross. Se desplegaron en estaciones fronterizas, llevando consigo las lecciones aprendidas a través de la sangre y el sacrificio. Luego vino la segunda clase y la tercera. Cada oleada de graduados se extendía por el espacio humano, enseñando a otros lo que habían aprendido. El conocimiento se multiplicó, las tácticas se difundieron, y lentamente, la humanidad se transformó de una colección dispersa de colonias en una red de defensa coordinada. Una noche, Diego estaba en su oficina leyendo informes de la frontera. Las estaciones que ahora comandaban sus alumnos realizaban simulacros, mejoraban sus defensas y se preparaban para la guerra que todos sabían que se avecinaba. Sentía satisfacción al ver que su trabajo daba sus frutos, pero también una profunda tristeza. Estos jóvenes soldados no deberían tener que luchar. Deberían tener vidas pacíficas, construyendo colonias y explorando nuevos mundos. Pero la galaxia tenía otros planes, y los humanos nunca han sido buenos huyendo de una pelea. Sophie llamó a su puerta y entró cuando él la llamó. Los sensores de largo alcance acaban de detectar algo. La flota de rescate está en movimiento. Múltiples grupos de batalla se dirigen hacia el espacio humano en una docena de direcciones diferentes. Diego asintió lentamente. Él sabía que este momento llegaría. ¿Cuánto tiempo? Los plazos estimados oscilan entre 2 semanas y un mes, dependiendo de la ruta. Algunas colonias serán alcanzadas en cuestión de días. Entonces ha llegado el momento, dijo Diego en voz baja. Activó el sistema de comunicación, enviando un mensaje a cada graduado de su academia. En cada comandante de estación, en cada soldado que había aprendido las lecciones de Haven Cross, su rostro apareció en pantallas a lo largo y ancho del espacio humano. Desde los mundos centrales hasta los puestos fronterizos más remotos, parecía mayor que en Haven Cross. Los meses de enseñanza fueron añadiendo nuevas arrugas a su rostro, pero sus ojos mantenían la misma determinación, la misma absoluta negativa a rendirse. A estas alturas, todos habéis oído los informes. Se avecina el colapso. Creen que pueden quebrarnos, dispersarnos, destruirnos antes de que nos convirtamos en una amenaza. Están equivocados. Diego se inclinó hacia adelante, y su voz transmitía el peso de la experiencia y la certeza. Todos os habéis preparado para este momento. Sabes cómo convertir cualquier posición en una fortaleza. Sabes cómo luchar cuando te superan en número. Sabes cómo vencer a enemigos que se creen superiores. Pero lo más importante es que sabes por qué luchamos. No por territorio, ni por recursos, ni por orgullo. Luchamos los unos por los otros. Para la gente que está a nuestro lado, detrás de nosotros, dependiendo de nosotros. Luchamos porque la humanidad nunca ha sabido rendirse. Y no estamos dispuestos a aprender ahora. Se puso de pie, alisándose el uniforme. Los Cres querían una conquista fácil. En cambio, van a aprender qué sucede cuando se amenaza a seres humanos. Van a descubrir que cada estación es una cruz de refugio. Todo soldado es un veterano. Cada batalla es una que nos negamos a perder. La voz de Diego se endureció, resonando a través de los años luz hasta llegar a todos los oídos que la escuchaban. Que vengan, pues, que traigan sus flotas y sus ejércitos, que se pongan a prueba contra los defensores de la humanidad. Nos encontrarán preparados. Nos encontrarán unidos y descubrirán que atacar a los soldados de la tierra, a los veteranos de la tierra, al pueblo de la tierra,
fue el mayor error que jamás cometieron. Mantengan la posición. Confía en tu formación. Luchad los unos por los otros y demostrad a la galaxia porque la humanidad no se rinde. La transmisión finalizó, pero el mensaje se propagó como la pólvora por el espacio humano. En 1000 estaciones repartidas en 100 flotas a lo largo de docenas de colonias, los soldados se yerguen un poco más, aprietan sus armas con más fuerza y se preparan para mostrar al dominio aplastante de lo que son capaces los humanos cuando se les presiona. Diego miró hacia las estrellas. Sabiendo que en algún lugar de esa oscuridad, una flota alienígena se acercaba para poner a prueba la resolución de la humanidad. Pensó en todos los soldados que había entrenado, en todas las lecciones que había impartido, en todos los preparativos que la humanidad había realizado. Estarían preparados. Y cuando se escribieran los libros de historia, cuando los eruditos estudiaran esta guerra siglos después, la remontarían a un solo momento. A una remota estación minera donde 28 veteranos recordaron cómo luchar, a Haven Cross, donde el accidente aprendió su lección fatal. Puedes retirar a los soldados del ejército. Puedes enviarlos a estaciones remotas en mundos tranquilos. Puedes hacerles creer que sus días de lucha han terminado, pero nunca podrás quitarles al guerrero que llevan dentro. Y cuando amenazas a su gente, cuando atacas sus hogares, despiertas algo que debería haber permanecido dormido. Los Kree atacaron un puesto de avanzada remoto esperando una presa fácil. En cambio, descubrieron a los veteranos de élite de la Tierra, y ese descubrimiento les costaría todo.